Imagina por un momento que corres, completamente concentrado en el ritmo de tus pasos. El aire golpea tu rostro y el bosque te envuelve, pero hay algo más, algo que no debería estar ahí, una presencia distante, pero tan palpable, como si un par de ojos te estuvieran observando desde entre las sombras. Ahora imagina que sigues corriendo, creyendo que es solo tu mente jugando contigo, pero la sensación se intensifica, el aire se vuelve más pesado, las sombras más profundas, y los árboles parecen susurrar un nombre, tu nombre. ¿Qué harías si descubrieras que no estás solo? Y si te dijera que en este bosque acecha una criatura que no es parte de ninguna leyenda ni historia contada al fuego, sino una presencia real que se alimenta del miedo, que se oculta en la penumbra, esperando a que te adentres lo suficiente para ser atrapado. Hoy te contaré la historia de una corredora que, en un sendero aparentemente inofensivo, se encontró con algo mucho más aterrador de lo que cualquier ser humano podría imaginar. No es una historia de fantasmas ni de visiones, es una historia real, basada en hechos que pocos se atreverían a compartir. Antes de comenzar, quiero que me dejes en los comentarios cuál crees que podría ser esa criatura. ¿Qué monstruos acechan realmente en los rincones más oscuros de nuestros bosques? No olvides dejar un me gusta, ya que al hacerlo, ayudarás a que más personas puedan descubrir este relato. Después de todo, tal vez este video esté destinado a aquellos pocos que realmente deseen enfrentar lo que se esconde en las sombras. Era un día común para Lara, una joven corredora apasionada por explorar los senderos solitarios que recorrían el bosque cercano a su hogar. Durante años, esos caminos habían sido su refugio, su lugar de paz, donde podía desconectar del bullicio del mundo y sentirse libre. Pero ese día, el bosque tenía algo distinto, una quietud inusual, como si todo en él estuviera esperando algo, o más bien, alguien. Lara había comenzado su entrenamiento temprano en la mañana, cuando la niebla aún cubría el suelo y las sombras de los árboles se alargaban, creando una atmósfera etérea, casi de otro mundo. El aire fresco se filtraba entre sus pulmones, y con cada paso se sentía más conectada con la naturaleza que la rodeaba. Sus pensamientos eran claros, su respiración constante, nada podía interrumpir su concentración, o eso pensaba. El sendero estaba vacío, como siempre. No había rastros de otros corredores ni señales de vida. La soledad del bosque era el sonido perfecto para sus pensamientos, pero algo, un leve crujido, rompió la monotonía. Un sonido sordo que provenía de más allá del estrecho sendero, al otro lado de los árboles que formaban un manto verde, denso y opresivo. Lara no le prestó mucha atención. Era frecuente escuchar los sonidos de la fauna local, sobre todo en la mañana, cuando los animales se aventuran fuera de sus guaridas. Pero esta vez fue diferente. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se apoderó de ella, como un presentimiento que no podía sacudir. Decidió no pensar demasiado en ello y continuó corriendo, guiada por la senda que conocía tan bien. Sin embargo, a medida que avanzaba, un nuevo susurro se filtró entre los árboles. Era casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que sus sentidos se pusieran alerta. No era un crujido de hojas o el viento moviendo ramas, era algo más, algo que no podía identificar. Decidió acelerar el paso, como si el correr más rápido pudiera ahuyentar ese sentimiento de ser observada. Pero cuanto más corría, más intensificaba su percepción. Algo no estaba bien. Al mirar hacia los árboles cercanos, creyó ver una sombra moverse rápidamente entre ellos. Un deslizamiento fugaz, apenas visible, pero suficiente para que el latido de su corazón comenzara a acelerarse.
Sus piernas, antes firmes y fuertes, comenzaron a sentirse como si fueran de plomo. Una extraña sensación de inquietud invadió su cuerpo. Cada respiración se volvió más pesada, cada sonido más nítido. Ya no era solo el viento, ya no era solo la fauna. Algo estaba siguiendo su rastro. De repente, el sonido detrás de ella se hizo más fuerte, más cercano. Sabía que no estaba sola. Pero lo peor fue cuando, al mirar hacia atrás, no vio a nadie. Entonces, un crujido aún más fuerte sonó en el bosque, y Lara giró la cabeza rápidamente, solo para ver cómo una figura, vagamente humana, pero distorsionada y deformada, desaparecía entre los árboles. No era un animal, no era un hombre, era algo diferente, algo imposible de describir con palabras. Su cuerpo parecía alargado, su piel cubierta por una capa extraña que no parecía humana. Sus ojos, eran lo único que Lara podía recordar después de ese vistazo fugaz. Grandes, oscuros, vacíos, como si la miraran a través de ella, no solo con la intención de cazarla, sino de devorar su alma. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Intentó correr más rápido, pero sus piernas ya no respondían como antes. Algo la había atrapado, algo la había alcanzado, y el simple acto de escapar ya no parecía suficiente. Las sombras del bosque parecían moverse a su alrededor, fusionándose en una especie de red que la rodeaba. La atrapaba. No podía ver a la criatura, pero la sentía cada vez más cerca, observándola, esperando el momento adecuado para acercarse más. Y entonces, sin previo aviso, la sensación de la presencia se desvaneció. Lara se detuvo en seco, mirando alrededor, tratando de comprender qué había sucedido. ¿Había sido real? ¿O todo era producto de su mente afectada por el miedo? Pero antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de vivir, una pregunta aterradora surgió en su mente. ¿Y si la criatura nunca se fue? Lara no se atrevió a moverse, sus pies clavados en el suelo como si el propio bosque la estuviera reteniendo. Había algo en la atmósfera, un cambio imperceptible pero aterrador, como si el mundo entero hubiera dejado de girar por un momento. La sensación de ser observada no desapareció, más bien se intensificó, volviéndose palpable. Cada hoja que caía, cada brisa que soplaba entre los árboles, parecía tener un propósito. Algo la acechaba, y sabía que no podía ignorarlo más. El tiempo se alargó de una manera extraña, como si la realidad misma se estuviera deformando alrededor de ella. Durante un parpadeo, el sendero que antes parecía tan familiar, ahora le resultaba extraño. Las sombras que se alargaban y retorcían a su alrededor no eran naturales. Sus ojos recorrían frenéticamente el paisaje, buscando alguna señal, algún indicio de que aquello que había visto no era real. Pero no había nada. No había huellas, ni sonidos, ni movimientos. Solo el silencio pesado del bosque, que parecía estar esperando algo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía quedarse quieta. La criatura no la había dejado de seguir. No había desaparecido, como le hubiera gustado creer. No podía explicar cómo lo sabía, pero Lara sentía esa presencia más cerca que nunca. Su respiración se volvió errática, pero logró controlar el pánico lo suficiente como para dar un paso adelante, otro y otro más, con la esperanza de que el sendero la llevara de vuelta al camino que conocía tan bien. Pero lo que comenzó como un paso cauteloso se transformó en una carrera frenética cuando un fuerte crujido, proveniente de la espesura, la hizo volverse hacia su derecha. A través de los árboles, en un claro de la oscuridad, vio una figura, alta, descomunal, con una silueta que parecía fusionarse con las sombras mismas. En su pecho, su corazón latía con tal fuerza que le temblaban las manos. La criatura se encontraba en el borde del claro, apenas visible, pero lo suficiente como
para que Lara pudiera percatarse de su grotesca figura. Sus piernas eran demasiado largas, desproporcionadas, como si se alargaran hacia el suelo, arrastrando una sombra pesada detrás de ellas. Su rostro era borroso, casi irreconocible, pero los ojos, esos ojos, seguían ahí. Eran los mismos ojos, vacíos y penetrantes que había visto antes, pero ahora algo en ellos había cambiado. Estaban fijos en ella, llenos de una intención tan oscura y tangible que le hizo sentir que no solo su cuerpo estaba en peligro, sino su alma misma. Sin pensarlo, Lara empezó a correr, impulsada por un instinto primario de supervivencia. Cada paso parecía llevarla más lejos de lo que conocía, pero también más cerca de lo desconocido. El sendero, que antes era un refugio, ahora se convertía en un laberinto interminable. Los árboles se cerraban a su alrededor, formando una muralla impenetrable, como si el bosque mismo estuviera conspirando para atraparla. Pero no importaba lo rápido que corría, no importaba cuánto se esforzaba por encontrar un escape. La criatura seguía ahí, siempre a unos pasos de distancia, observándola con esa presencia opresiva. Y luego, cuando creyó que el miedo la había consumido por completo, el aire cambió. Una niebla espesa comenzó a envolver el bosque cubriéndolo todo. La visibilidad se redujo drásticamente y Lara se detuvo, aterrada e incapaz de ver nada más allá de unos pocos metros. En ese momento, un grito gutural rompió el silencio, un sonido tan profundo que resonó en el pecho, como si el bosque mismo estuviera rugiendo. La niebla se espesó aún más y Lara sintió una mano fría sobre su hombro, pero cuando giró rápidamente, no había nada. El viento arrancó de cuajo las ramas más altas y un estremecimiento recorrió su columna vertebral. La criatura había dejado de perseguirla, o al menos eso pensó en ese instante. La niebla la rodeaba, pero lo que realmente la aterrorizaba era la sensación de que no podía escapar, de que había sido acorralada por algo más antiguo, más oscuro, que no solo quería matarla, sino que quería que se desvaneciera en esa neblina, que se perdiera para siempre entre las sombras. La criatura estaba jugando con ella, como un cazador que disfruta de la caza antes de finalmente hacer su movimiento fatal. La niebla había llegado, rápidamente, envolviendo el bosque como una manta espesa e inquebrantable. Lara ya no podía ver más allá de unos pocos metros, pero su mente, más alerta que nunca, comenzaba a reconocer la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba de escapar, ya no podía confiar en el sendero que había conocido durante años. El bosque, como una entidad viva, había transformado el espacio a su alrededor, confundiéndola, atrapándola. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no de frío, sino de una extraña sensación de claridad. La criatura que la había estado persiguiendo no era solo un monstruo físico, sino algo mucho más antiguo, algo que pertenecía al mismo bosque, que vivía en él, que se alimentaba de la incertidumbre y el miedo. Lara comenzó a comprender que no había escapatoria, al menos no de la manera en que lo había pensado. No podría correr más. Si quería sobrevivir, debía enfrentar lo que estaba en su interior, en lo profundo de su ser. El aire estaba pesado, cargado de presencias invisibles, pero era el silencio lo que más le asustaba. No había canto de aves, ni el crujido de hojas secas bajo los pies de los animales, solo el susurro del viento y el latido de su propio corazón, que parecía resonar con cada paso que daba, casi como si fuera el único sonido en ese lugar desolado. Entonces lo sintió. Una presión, un peso en su pecho, como si la atmósfera misma estuviera tratando de aplastarla. No era solo la criatura lo que la perseguía,
Era el bosque mismo, o más bien lo que estaba más allá de los árboles, lo que había estado esperando, observando desde la distancia. Algo más antiguo que cualquier ser humano, algo que se alimentaba no de carne, sino de miedo, de desesperación, de la conciencia de que lo peor aún estaba por venir. Lara, al borde de la desesperación, sintió una necesidad urgente de comprender. No solo debía huir, debía entender. Sabía que si no encontraba una respuesta, se perdería en ese lugar para siempre. No podía luchar contra lo que no comprendía. El bosque, el miedo, la criatura, todo formaba parte de un ciclo más grande, que ella. En su mente recordó algo que había oído una vez en una antigua leyenda local contada por su abuela cuando era niña. La historia hablaba de un ser que habitaba los rincones más oscuros de los bosques más remotos, un guardián del miedo que cazaba a aquellos que osaban adentrarse demasiado en sus dominios. No era un simple monstruo, sino una entidad creada por el miedo mismo. El ser tenía la capacidad de volverse parte del paisaje, de fundirse con el bosque, haciéndolo casi invisible a los ojos de los humanos. Podía sentir sus pensamientos, leer sus miedos más profundos y era capaz de manipular la realidad a su alrededor para que sus víctimas nunca pudieran escapar. El bosque oscuro, lo llamaban. Era más que un lugar. Era un ente. Lara recordó las palabras de su abuela. El miedo que le das, el miedo que tienes, eso es lo que te lleva al corazón del bosque, y si no logras entenderlo, nunca saldrás. Era una revelación aterradora, pero ahora entendía. La criatura no era algo separado de ella, no era una amenaza externa, era una manifestación del miedo que se había apoderado de su ser, una sombra que crecía con cada pensamiento oscuro, con cada respiración errática. Lara había corrido hasta el agotamiento, hasta perderse, pero lo que no había entendido era que no era el bosque el que la había atrapado. Era ella misma. Era el miedo, su miedo, lo que había creado a la criatura. Y mientras más temiera, más fuerte sería la presencia que la acechaba. Pero, al comprenderlo, algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no sentía esa desesperación abrumadora. Ya no sentía que la criatura la estaba persiguiendo desde las sombras. La niebla seguía cubriéndolo todo, pero en su mente un nuevo pensamiento comenzó a aflorar. Si el miedo la había creado, tal vez podía destruirlo. Lara respiró profundamente. Cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos caóticos. Quedó en silencio. Y en ese silencio, algo cambió. El bosque no era solo su enemigo, también podía ser su aliado, si lograba comprender su esencia. Y si lograba dominar su miedo, podía finalmente encontrar la salida, podía escapar. Con el silencio envolviéndola, Lara permaneció quieta, sus ojos cerrados, respirando con calma. Había llegado a un punto crítico en su huida. La carrera, frenética, el pánico, la persecución, todo eso ya no tenía sentido. Lo que antes la había llenado de terror ahora se había transformado en una posibilidad de supervivencia. La respuesta no estaba en correr, no estaba en escapar, ni siquiera en huir de la criatura que la acechaba. La respuesta estaba en su interior, en el control que podía recuperar sobre su mente y su miedo. La niebla comenzó a disiparse lentamente y con ella la opresión que había sentido en su pecho. La presión que la mantenía atrapada parecía empezar a desvanecerse, como si el bosque de alguna manera la estuviera probando. Un paso hacia la libertad, pero a costa de enfrentarse a lo más profundo de sus temores. Lara dio un paso al frente con más determinación que antes. Los árboles que antes se sentían como una cárcel se abrieron lentamente ante ella, como si el bosque mismo la estuviera reconociendo, entendiendo que ahora había cambiado.
El miedo ya no era su sombra. Ahora, Lara era consciente de que ese miedo, esa oscuridad que la perseguía, era tan solo una manifestación de su propia inseguridad y su propio temor a lo desconocido. Un susurro quebró el silencio, uno que no era el viento ni la criatura. Era una voz suave, casi susurrante, como un eco lejano, como algo que venía de las raíces mismas del bosque. Lara lo entendió al instante. No era una voz externa, sino su propia voz interior, llamándola a enfrentarse a lo que había evitado toda su vida: el miedo al fracaso, la incertidumbre sobre lo que vendría, la vulnerabilidad humana frente a lo incontrolable. Todo eso se había materializado en la forma de la criatura, pero ahora ella podía reconocerlo, comprenderlo. La figura de la criatura apareció nuevamente, esta vez de forma clara, sin niebla que la escondiera. Era gigantesca, con ojos oscuros que reflejaban una profundidad imposible de comprender. Lara, al verla, sintió un estremecimiento. El instinto inicial le decía que debía huir, pero sabía que eso no la llevaría a ningún lado. El miedo solo podría ser derrotado cuando se le enfrentara directamente. La criatura comenzó a moverse hacia ella, pero no con la misma urgencia de antes. Esta vez, Lara no retrocedió, dio un paso al frente, consciente de que, si quería sobrevivir, debía romper ese ciclo de huida y miedo. ¿Por qué me persigues?, pensó en silencio. La respuesta vino como un susurro en su mente: porque no te has enfrentado a ti misma. El miedo se mostró ante ella, en su forma más pura. La criatura era una parte de Lara, de todos los miedos que había acumulado a lo largo de su vida. El rechazo, la soledad, el miedo al futuro, al fracaso. Todos esos temores habían tomado forma, se habían cristalizado en esa figura que ahora la miraba con sus ojos vacíos. Pero en ese momento, Lara comprendió algo más. La criatura no quería matarla. La criatura quería que se enfrentara a ella, que dejara de correr, que dejara de huir del temor. Quería que entendiera que el verdadero enemigo no era el ser extraño en el bosque, sino el miedo que llevaba dentro. Lara cerró los ojos un momento, dejando que el miedo fluyera a través de ella, reconociéndolo, aceptándolo. Luego, sin dudarlo, dio un paso hacia la criatura, enfrentándose a sus ojos oscuros, a su inmensa sombra. «No voy a correr más», susurró con la voz firme y segura. La criatura, al principio tan feroz, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el simple acto de enfrentarse a ella hubiera despojado de poder su forma. Los árboles a su alrededor comenzaron a aligerarse. La niebla se disipó completamente y el aire volvió a sentirse limpio y fresco. La criatura ya no estaba allí, ni su forma, ni su amenaza. Lara había vencido al miedo, pero no de la forma en que esperaba. No lo había destruido, sino que lo había aceptado, reconociendo su presencia sin dejar que lo dominara. El bosque ya no era una prisión. Ahora Lara lo veía como lo que realmente era: un refugio, un lugar de paz. Había pasado por el umbral del miedo y al otro lado había encontrado la verdadera libertad. Con una última mirada hacia el lugar donde la criatura había estado, Lara continuó su camino. Ya no sentía la presión de la persecución. Sabía que ahora podía correr con libertad, no porque había escapado del miedo, sino porque lo había comprendido. Lara siguió caminando, sus pasos más firmes y tranquilos ahora. La niebla, que antes había envuelto todo el bosque en un manto oscuro de incertidumbre, se había desvanecido por completo. El aire fresco la rodeaba, y los árboles, que antes parecían amenazantes, ahora se alzaban como gigantes silenciosos, inofensivos, como testigos de su transformación. Cada sonido del bosque, antes confuso y desconcertante, ahora era claro y definido. El crujir de las ramas, el susurro del viento entre las hojas, incluso el canto lejano de un ave. Todo tenía su lugar.
Todo se sentía como parte de un todo armonioso. A medida que Lara avanzaba, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Había superado algo más grande que un simple miedo. Había superado la ilusión de estar perdida. En ese bosque había descubierto que la verdadera perdida no estaba en los caminos sinuosos o en las criaturas que acechaban en las sombras. La verdadera pérdida estaba en no reconocer lo que uno lleva dentro, en ignorar la propia fuerza y la capacidad de enfrentar lo que parece insuperable. Lo que había sido una huida desesperada había terminado siendo una lección profunda, una revelación que Lara jamás olvidaría. En su corazón aún resonaba la verdad de la criatura que ya no era una amenaza, era la manifestación de todo lo que Lara había temido, todo lo que había ignorado de sí misma. Aceptarlo, entenderlo, había sido la única forma de sobrevivir, la única forma de liberarse. La criatura, la niebla, el miedo, todo eso ya no tenía poder sobre ella. La libertad no consistía en huir, sino en reconocer y aceptar lo que estaba frente a uno, sin temor, sin lucha. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, dándole al paisaje una calidez que contrastaba con la fría oscuridad que había experimentado durante su persecución. Cada paso que daba sobre el sendero, cada respiración, la acercaba más a la claridad. El sendero ya no se sentía como un lugar de confusión. Ahora estaba llena de una calma, una serenidad que no había conocido antes. Había vencido su propio miedo, y al hacerlo, había encontrado un camino claro, uno que no solo la llevaría de regreso al mundo exterior, sino hacia una comprensión más profunda de sí misma. A lo lejos, a través de la espesura del bosque, comenzó a vislumbrar la salida. La brecha entre los árboles se amplió y una línea de luz dorada apareció en el horizonte, marcando el fin del bosque, el fin del miedo. Lara comenzó a correr de nuevo, pero esta vez no era una huida. Corría con la certeza de que, por primera vez, había tomado control sobre su destino. Corría con la conciencia de que incluso en los momentos más oscuros hay algo dentro de nosotros que puede encender una luz. El sendero ya no era su enemigo, era simplemente un camino, uno que ya no le causaba temor, sino paz. Lara había enfrentado lo que más temía y al hacerlo había encontrado un nuevo sentido a su existencia. Ya no era una corredora perdida, sino una mujer que había superado el miedo que había vivido durante tanto tiempo. Había aprendido que lo único que de verdad acecha en las sombras es el miedo que uno mismo se crea, y que, al enfrentarlo, uno puede encontrar la verdadera libertad. Con una última mirada atrás, Lara abandonó el bosque. El sol comenzaba a ponerse, y aunque las sombras del bosque aún se alargaban, ya no la perseguían. Había encontrado su camino. Ahora, el sendero ya no estaba marcado por el miedo, sino por su propio coraje. ¡Felicitaciones! Has llegado al final de esta travesía, y no hay nada más que pueda expresar que no esté reflejado en tu valentía por haber continuado hasta aquí. Solo unos pocos tienen la capacidad de enfrentar los relatos más oscuros, los más inquietantes, y llegar hasta el final con los mismos ojos con los que comenzaron. Tú eres uno de esos pocos. El viaje que hemos recorrido juntos a través de la niebla, enfrentando criaturas y sombras, no ha sido solo una historia, ha sido una reflexión sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos enfrentamos a nuestros propios temores, el miedo. Ese monstruo intangible que nos persigue en la oscuridad de nuestra mente tiene la increíble habilidad de crecer y volverse más aterrador cuanto más lo ignoramos. Es un reflejo de nuestras propias inseguridades, un enemigo silencioso que acecha en las sombras, esperando el momento en que nos volvamos vulnerables. Pero lo que esta historia nos ha mostrado
Lo que has aprendido al caminar por estos senderos, con Lara, es que enfrentarse a ese miedo no solo es posible, sino necesario. Porque al hacerlo, descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestra capacidad para transformar la oscuridad en luz, para deshacer las cadenas que nos atan a nuestras propias limitaciones. Quiero que, al llegar aquí, tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de compartir. ¿Qué temores has enfrentado tú mismo en tu vida? ¿Qué criaturas de tus pensamientos, de tus recuerdos, te han perseguido en la oscuridad? Si has llegado hasta este punto, es porque has sido capaz de mirar esos miedos directamente, sin huir de ellos. Y por eso te felicito. Pocas personas tienen la valentía de hacer frente a lo que más temen. Tú lo has hecho. Y no solo has sobrevivido, has crecido, has comprendido lo que el miedo verdaderamente representa, una oportunidad de liberación. Te invito a que compartas este viaje con otros, a que no dejes que el conocimiento y la revelación que has adquirido queden en el olvido. Comparte este video con aquellos que quizás también estén perdiéndose en la niebla de sus propios temores, con quienes necesiten entender que la única forma de ser libres es enfrentar lo que nos acecha. Y por supuesto, suscríbete a este canal para seguir explorando lo que los demás prefieren ignorar. Porque solo aquí, en este espacio, se abre la puerta a lo desconocido. Juntos seguiremos adentrándonos en los rincones más oscuros y reveladores de nuestra existencia. Si llegaste hasta el final de este video, quiero que comentes algo que demuestre tu valentía. He enfrentado mis sombras. Es un símbolo, una forma de marcar tu compromiso con el conocimiento, con la valentía y con el camino hacia la libertad. Al hacerlo, no solo estarás participando en este viaje, sino también en un acto de transformación, de autodescubrimiento. Gracias por acompañarme en esta historia, por tener la fuerza para llegar hasta aquí. Has hecho más que mirar una historia de terror. Has tocado la esencia de lo que significa ser humano, enfrentarnos a lo desconocido, a lo oscuro, y salir más sabios, más fuertes, más libres. Recuerda, los senderos más oscuros solo nos llevan a la luz si somos capaces de caminar por ellos. Y tú ya has dado el primer paso.